Bendiciones a cada uno de ustedes. Continuamos con esta temática interesante del bautismo, que en esta ocasión vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 11. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta es la promesa de Jesús, que iba a bautizar a sus seguidores con el Espíritu Santo. Y bueno, pues vamos a analizar profundamente este bautismo. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una personalidad, no solamente es una fuerza impersonal, un poder o una influencia. Y siempre se usan pronombres personales cuando se habla de él. En otras palabras, se usa el pronombre él con mayúsculas, a él o de él y no él con minúsculas. El Espíritu Santo no es una cosa, él tiene una personalidad. El Espíritu Santo posee atributos de personalidad tales como sabiduría y conocimiento. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 12. También dice que tiene una mente a propósito, lo encontramos en Romanos 8:27. También determina hacer cosas. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11. También puede sufrir, Efesios 4:30. La Biblia dice que también enseña, Juan 14:26, y convence al mundo de pecado, Juan 16:8. Él señala, comisiona y manda, según Hechos capítulo 3, verso 2, Hechos capítulo 20, versículo 28. Además, se dice que el Espíritu Santo habla, según Juan capítulo 16, versículo 13, Hechos capítulo 1, versículo 16, y Hechos capítulo 13, versículo 2, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. Y todas estas cualidades son atributos de una fuerza impersonal o un poder, sino solo de una persona. Y el Espíritu Santo es Dios. Y es igual a Dios. Hay varias escrituras que igualan al Espíritu Santo con Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, verso 19, Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Y varias escrituras llaman Dios al Espíritu Santo, como es Hechos, capítulo 5, versículo 3 y 4, que dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Lo encontramos otra más en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Segunda de Corintios 3:17, Primera de Corintios 12, 4 al 6 y Efesios 2:22. Dice, ahora bien el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y el Espíritu Santo tiene atributos divinos, los cuales revelan al Espíritu Santo como omnipresente. Usted lo encuentra en Salmo 139, versículo del 7 al 10. También lo encuentra como omnisciente en Primera de Corintios capítulo 2 del 10 al 11 y omnipotente. Génesis 1, 2. En Hechos capítulo 1 versículo 8 Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy claro en este pasaje que mientras un cristiano puede ser salvo sin recibir el bautismo del Espíritu Santo, no puede ser un verdadero testigo de Cristo sin el poder y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Primera de Corintios capítulo 2 versículo del 4 al 5 dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría,
con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En Romanos 15:19, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico ha predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Ilírico actualmente es Yugoslavia y Albania. Y seguimos con este tiempo maravilloso y glorioso que Dios nos está permitiendo tener para aprender mucho más. Y actualmente hay muchas personas que intentan de predicar el Evangelio y proclamar el reino de Dios, pero no producen un fruto verdadero o un fruto duradero. La razón es simplemente que lo están haciendo con fuerza humana y su sabiduría. Y la manera de Dios es no por el poder ni la fuerza, sino por su Espíritu, dice el Señor. Ahí lo recordamos, ese pasaje en Zacarías capítulo 4, versículo 6. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús le dijo a la iglesia acerca de la gran comisión: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto no fue todo lo que Jesús dijo. En los versículos 17 y 18, Él describe señales sobrenaturales que acompañarían la predicación del Evangelio, que son estos versículos. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre: echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Juan capítulo 14, versículo 12. Aquí dice que solamente este tipo de señales seguirán a los apóstoles o a la iglesia primitiva. No dice eso. Jesús dijo que estas señales acompañarían a todo creyente. ¿Por qué las señales de las que Jesús habló no están acompañando a muchos creyentes? Podemos hacernos estas preguntas. ¿Será porque la voluntad de Dios es que no experimentemos su poder sobrenatural? ¿Esa experiencia estaba limitada solamente a la iglesia primitiva? Y para contestarles a estas preguntas hay que considerar 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, donde Pablo dice que Dios quiere que haga su iglesia. 1 Corintios 1:7, nada os falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra don es charisma y se refiere a los regalos sobrenaturales del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios es que su iglesia viva el poder sobrenatural del Espíritu Santo ahora misma. La razón de la falta de poder en muchas iglesias será tal vez que no todos han recibido en el Espíritu Santo. La respuesta es un rotundo no, porque en Hechos capítulo 38, capítulo 2, versículo 38 y 39, Pedro dijo que la promesa del Espíritu Santo de esta forma: es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios llame. Hechos 2:39. Además, en Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, se predijo que en los posteriores tiempos Dios derramaría ese Espíritu sobre toda carne. Es una promesa del Espíritu Santo que no está limitada a la iglesia primitiva, a un grupo selecto de unas personas. Es una promesa para todo creyente en todo periodo de la historia hasta el regreso de Jesús. Entonces, ¿por qué falta poder en la vida de muchos cristianos? La respuesta es simple, ya que hay muchos cristianos que han nacido de nuevo y han recibido vida eterna, pero no han avanzado a la segunda experiencia, el bautismo del Espíritu Santo. Una de las razones es que a veces los cristianos les han enseñado que recibiendo la plenitud del Espíritu Santo cuando nacieron de nuevo, y que no hay ninguna vivencia adicional. Esta enseñanza no es bíblica, como veremos a continuación. En Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a dar un recorrido del Espíritu Santo. Fue prometido en el Antiguo Testamento, como lo es en Joel 2, 28 y 29. Y sucederá que después de esto,
Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aun sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. En Isaías 44:3, porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y torrentes sobre tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Y hay más porciones respecto a esto: Zacarías 12:10, Isaías 32:15, Ezequiel 39:29, Gálatas 3:14. Vamos a leer lo que dice Lucas 24:49. Y aquí que yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con ese poder de lo alto. También dice Juan capítulo 7, versículo 39, Juan capítulo 14, versículo 15 al 26, y Juan capítulo 16, versículo 7 al 15, y Hechos capítulo 1, versículos del 4 al 8, para si usted quiere estudiar ahí en casa. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues aún Jesús no había sido glorificado. Y tenemos que tener la experiencia subsecuente de este bautismo en el Espíritu Santo, y la Biblia nos enseña que hay experiencia de bautismo en el Espíritu Santo que le sigue y está separado de nuevo nacimiento y la salvación. En Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 13, dice que Felipe predicó el Evangelio en Samaria y mucha gente recibió esa palabra y creyó la palabra y fueron bautizados en agua. Obviamente habían nacido de nuevo. Sin embargo, no recibieron el Espíritu Santo hasta los versículos 14 al 17, cuando Pedro y Juan van desde Jerusalén para orar por ellos. Claramente entonces existen dos vivencias distintas: el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6, Pablo se dirige a un grupo de discípulos en Efeso. Estos hombres ya habían creído, según el versículo 2, y eran salvos. Sin embargo, Pablo les pregunta en Hechos 19:2 exactamente: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Estos hombres no habían oído hablar del bautismo del Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados en el agua, en el bautismo de Juan. Cuando Pablo se entera, los vuelve a bautizar en agua, pero en el nombre del Señor Jesucristo, según el versículo 5. Si no eran salvos antes, seguramente ahora lo eran. Y luego les impuso las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. En ningún momento Pablo tocó siquiera el tema de la salvación, porque estos hombres ya eran salvos, y a partir de este incidente tenemos el ejemplo de un número de hombres que ya eran salvos, pero que nunca fueron más allá todavía para recibir el Espíritu Santo. En Hebreos 6:14 notamos que hay experiencias distintas: la de probar el don celestial, que es la salvación, y ser partícipe del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Pablo nació de nuevo en Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6, y Hechos 26, versículos del 3 al 18, pero recibió el Espíritu Santo 3 días después, en Hechos capítulo 9, versículo 17, y Jesús no necesita nacer de nuevo, pero él recibió el poder del Espíritu Santo en su bautismo de agua en el río Jordán, en Marcos capítulo 1, verso del 9 al 11, o Lucas capítulo 4, verso 18, o Juan capítulo 1, versículo 32 al 33, o Hechos capítulo 10, verso 38. Entonces, sumado esto, los 120 discípulos que habían nacido de nuevo recibieron al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y en Efesios capítulo 1, 13, Pablo dice que la promesa del sello del Espíritu Santo ocurre después de creer. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que esto no sucede al mismo tiempo, sino que es una experiencia subsecuente, como hemos dicho hace un momento. Y en Gálatas 4:6 Pablo dice que Dios da al Espíritu Santo porque ya somos hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice: porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. En Juan 14:17 Jesús dijo que el mundo, los no salvos, no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero el mundo sí puede recibir la salvación.
El bautismo en el Espíritu Santo no es para el mundo, sino para los creyentes, según Juan capítulo 7, versículo 37 y 39. Y en Lucas 11 al 13, vemos que son los hijos quienes ya han nacido de nuevo, quienes les piden a su Padre que está en el cielo el Espíritu Santo. A la luz de las Escrituras, es evidente que uno no recibe todo con la salvación. Hay una experiencia que le sigue, que es el bautismo en el Espíritu Santo. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo nos lleva al terreno del poder sobrenatural de Dios. Hechos capítulo 1, verso 8, Primera de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 11. Él también llega a ser nuestro maestro. Juan 14, 26, Juan 16, del 2 al 3 y Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 9 al 10. Primera de Juan 2:27, quien anuncia las cosas por venir, Juan 16:13, quien revela a Dios, Juan capítulo 16, versículo 14 al 15, y nuestra guía y líder, también nuestro guía y líder es también Romanos 8:14, el transformador de nuestra vida y carácter, Segunda de Corintios 3:18, y nuestro consolador y ayudador, Juan 14:16 y Romanos 8:26, y la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, la señal bíblica de que uno ha sido lleno del Espíritu Santo, no es un sentimiento de amor, gozo, paz, ni tampoco es una emoción o una unción o una sensación de estar cerca de Dios, sino que es hablar en lenguas o en nuevas lenguas. Acerca de este asunto, el hablar en lenguas está predicho en el Antiguo Testamento, en Isaías 28, versículo del 11 al 12, y en Primera de Corintios, capítulo 14, del 21 al 22. Siempre era esta una señal inicial del Nuevo Testamento de que alguien había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a observar esto de manera sistemática, todas las instancias del Nuevo Testamento donde alguien ya ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Empezamos entonces con la número 1. En el día de Pentecostés, los 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en lenguas. ¿Dónde está en Hechos capítulo 2, versículo 4? Todos fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba esa habilidad para que hablasen. Número 2, en Samaria, cuando la gente fue bautizada en el Espíritu Santo, no hay mención al hablar en lenguas. Sin embargo, dice en Hechos 8, versículos del 18 al 19, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que ponga en mis manos reciba el Espíritu Santo. Simón vio que la gente había recibido el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es invisible, Simón tuvo que haber visto algo externo, alguna manifestación física que indudablemente era que la gente estaba hablando en lenguas. Esto fue tan dramático que les ofreció dinero a los apóstoles para tener el mismo poder. Número 3. Pablo recibió el Espíritu Santo en Hechos 9:17, que dice de la siguiente manera: Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y nuevamente no hay mención al hablar en lenguas en este versículo, pero en 1 Corintios 14:18 queda bien claro que Pablo sí habló en lenguas. Como dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. 1 Corintios 14:18. Número 4. Cuando la familia de Cornelio recibió al Espíritu Santo en Hechos capítulo 10, todos hablaron en lenguas. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Número 5. Cuando Pablo impuso las manos a los discípulos de Efeso, todos hablaron en lenguas y profetizaron. Hechos 19:6. Y cuando Pablo les impuso las manos sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Número 6. Las mismas palabras de Jesús en Marcos 16 dan testimonio del hecho que todos los creyentes que reciban el Espíritu Santo
hablarían en lenguas. Marcos 16:17. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Estos son pasajes donde podemos ver a todos los creyentes que recibieron al Espíritu Santo y que hablaron en nuevas lenguas. Pero ¿cómo recibir al Espíritu Santo? Usted no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo tanto por imposición de manos o por su propia oración personal de fe. Usted no tiene que rogarle y suplicarle a Dios para que reciba el Espíritu Santo. Tampoco tiene que demorar o esperar porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado en la iglesia. Simplemente tiene que pedirle a Dios que lo bautice y Él lo hará. Los siguientes son simples y efectivos pasos para seguir este tiempo y recibir al Espíritu Santo. Número 1. Crea que es la voluntad de Dios darle el Espíritu Santo sobre la base de la persona en su palabra. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Hechos 2:38 y 39. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Número 2. Jesús dijo que le daría el Espíritu Santo a quien se lo pidiera, Lucas 11:13. La razón por la cual tantos cristianos no tienen el bautismo es simple, porque nunca lo pidieron de manera definitiva, esperando recibirlo con una señal de nuevas lenguas. Por lo tanto, pídale a Dios el Espíritu Santo y crea las palabras de Jesús cuando dijo, el que pida, recibe. Lucas 11, verso 9-13. El que pida, reciba. Número 3. Crea y sepa que usted ha recibido el Espíritu Santo cuando oró. Marcos 24. Primera de Juan 5, versículo 14 al 15. Por ejemplo, puede orar de esta manera. Padre, en el nombre de Jesús, y basándome en la promesa de tu palabra, ahora te pido que me llenes con tu Santo Espíritu. Y te agradezco, Señor, porque te lo he pedido y he recibido el Espíritu Santo. He sido llenado con el Espíritu Santo, ahora puedo hablar en nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Amén, algo así, tan sencillo. Número 4. Empieza a hablar en nuevas lenguas. Hechos capítulo 2, verso 4 dice, ellos empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba. Usted debe de empezar también a hacerlo, a hablar. Simplemente empiece a hablar, solo que no lo haga en su idioma, obviamente, ¿no? Ya que ya no puede hablar en dos idiomas a la vez. Fluya, es un fluir. Al empezar a hablar, el Espíritu Santo le va a dar la pronunciación de la nueva lengua. No se preocupe lo que va a decir, simplemente hable y el Espíritu Santo le va a dar esas palabras. Al comenzar a hablar se dará cuenta que está hablando con una nueva lengua. La gente no siempre experimenta una gran sensación, la gente no siempre experimenta una unción o una emoción cuando recibe el bautismo. No importa si usted tiene o no esta experiencia. Jesús dijo que su Padre Celestial daría al Espíritu Santo cuanto se los pidieran. Él no puede mentir, por supuesto. Por lo tanto, simplemente dele gracias porque Dios lo ha llenado con el Espíritu Santo y empiece a hablar nuevas lenguas. Número 5. Siga orando en lenguas diariamente. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que su Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Efesios 6:18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 1 Corintios 14:5. También versículo del 14 al 15. Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Qué maravilloso. Y haciendo un resumen, Jesús entonces prometió que sus seguidores recibirían el bautismo del Espíritu Santo. Y recuerde que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o poder, Él es una persona. El Espíritu Santo es Dios, es uno con Dios y es igual a Dios. Así como un cristiano puede ser salvo sin recibir el bautismo en el Espíritu Santo, no puede ser un verdadero testigo de Cristo sin el poder y la presencia del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que se le ofrece a todo creyente hasta el regreso de Jesús.
El bautismo en el Espíritu Santo fue prometido por los profetas desde el Antiguo Testamento, así como también por Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia subsecuente, como he mencionado, y separada del nuevo nacimiento y la salvación. La señal escritural de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas o es el hablar en otros idiomas. Es maravilloso. Y bueno, espero que sea de bendición para sus vidas y que la siga pasando muy bien y disfrutando de la presencia del Espíritu Santo.